¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. Bueno, si quieren, comenzamos ahorita cabal sobre la hora, porque tenemos dos presentaciones que me gustaría que lográramos cubrir y algunos temas que vamos a ir desarrollando. Y obviamente siempre tenemos que dejar espacio para preguntas, entonces vamos a empezar a grabar a partir de ya. Bueno, la semana pasada nos quedamos comenzando a ver el tema de las fuentes del derecho, ¿sí? Y para hacer tal vez un poco de recapitulación de lo visto la semana anterior, vale la pena hacer mención solo de algunas cosas bastante breves. En particular, que la última semana nos quedamos en la parte de las características de la ley. A ver, dejemos claro un par de cosas desde el inicio, ¿sí? Primero, nuestro concepto de ley, para efecto de estudiar las fuentes y los temas que vamos a ver el día de hoy, no se limiten ustedes a creer que estamos hablando de la ley como aquellos decretos que salen del Congreso de la República, ¿sí? Aquí estamos hablando de un concepto de ley bien amplio. Amplio en el sentido que todas las autoridades públicas de alguna manera tienen la capacidad de establecer regulaciones principalmente en forma de reglamentos, ¿sí? Entonces, eso también entra en nuestra definición de ley, al menos desde el punto de vista que lo vamos a abordar nosotros a través de las diapositivas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, estas características que ustedes tienen en pantalla se aplican a todas las regulaciones que vienen de las autoridades públicas. ¿Y por qué hago énfasis en eso de todas? Porque ellos tienen la capacidad de obligarnos a hacer caso a las disposiciones y regulaciones que tengan. ¿Sí? Ese es el punto medular acá. Si yo puedo o tengo capacidad de negociar sobre la regulación que me van a intentar hacer cumplir, entonces realmente no estamos hablando de una ley en el sentido más estricto del caso, ¿sí? Si yo simplemente tengo que obedecer lo que me están diciendo, estamos hablando de una ley como tal. Si yo tengo la capacidad de decidir si obedezco o no, entonces realmente no es una ley, porque realmente lo que estoy haciendo yo ahí es negociar lo que quiero hacer. Entonces, hablemos de las características. Y de hecho yo les diría que aquí los nombres, a pesar de que ahí son 5, la verdad es que son 3 particularmente más relevantes. La primera es la generalidad. No recuerdo si fue en esta sección o fue en otra sección, donde yo les decía que en un mundo ideal en el cual las cosas se hagan como deberían hacerse, las leyes deberían cumplir estas características, ¿sí? Y una de estas es la de la generalidad, que es básicamente que una ley no debería llevar nombre y apellido. Con eso me refiero a que no debería de ser hecha para alguien o para algunas personas en específico, ni para bien ni para mal. Una ley se supone que está construida sobre la base de supuestos generales que intenta aplicarse al mayor número de personas. Cuando se empieza a hacer algo particularizado para algún sector o para algún grupo, empezamos a caer en unas tentaciones que son terribles para los que emiten estas disposiciones, que es básicamente quién les marcaría entonces a ellos el límite para considerar que deben regular o no deben regular una conducta. La línea entre las cosas como deberían hacerse y los abusos, créanme que es una línea muy delgada. Entonces aquí se consideraría más una labor que deberían siempre respetar, pero lamentablemente no siempre es así. Porque me mencionaba alguien que ¿qué pasa entonces con este tema de la generalidad, que va bastante, que de hecho va como parte del tema de que una ley debería de ser impersonal, que es decir, no, que no me diga a quién va dirigida, sino que vaya en general? Alguien me mencionaba qué pasa entonces con los diputados que, para poner un ejemplo, ¿verdad? Pero igual las alcaldías o en otras entidades públicas, ¿qué pasa con ellos que se recetan aumentos, se recetan prebendas, se recetan beneficios? Y lo hacen a través de mecanismos legales, ¿verdad?
legales porque están emitidos a través de los procedimientos correspondientes. ¿Qué pasa con eso? ¿Dejan de ser leyes o son menos leyes? La realidad es que siguen siendo igual de leyes, ¿sí? O sea, esa es la parte trágica de toda la situación acá, porque desde un punto de vista eminentemente formal, que es cumplir los requisitos para que algo se haga, esas siguen siendo disposiciones. Se podría considerar, y eso debería de ser una posibilidad real, de poder impugnar este tipo de resoluciones a través de una inconstitucionalidad general. Y esto es básicamente presentar un caso ante la Corte de Constitucionalidad y decirle, mire, esta disposición que usted ve aquí tiene un carácter eminentemente beneficioso para un sector muy específico, entonces no cumple con el requisito de la generalidad y abstracción que una ley debería de tener. Entonces, tiene que expulsarla del ordenamiento jurídico y mandar que quede con carácter completamente nulo, ¿sí? Eso, digamos, que sería un mecanismo para atacar ese tipo de situaciones, pero como esa hay muchos, ¿sí? Entonces, es algo un tanto descorazonador, pero es la realidad. Las leyes son obligatorias. Yo les decía que si ustedes tienen la capacidad de negociar si les aplican o no una ley, realmente no es una ley. Entonces, el tema de la permanencia y la certeza que da una ley, y esto lo voy a amarrar con esta última que dice acá, que es el que es conocida por todos, que una ley sea conocida por todos quiere decir que hay obligación de que las leyes sean publicadas. Una vez que una ley está publicada en el Diario de Centroamérica, entonces ya se puede considerar, al menos en teoría, que toda la ciudadanía ya conoce que existe esa ley, ¿sí? Se cumple ese requisito y automáticamente la ley en su momento entrará en vigencia. Que vamos a ver que una ley puede entrar en vigencia inmediatamente o puede haber un espacio de tiempo desde que se publica la ley y desde que comienza su vigencia. Entonces, yo les decía que el tema de la preeminencia y la certeza que da una ley es que ustedes en teoría deberían de tener siempre la confianza de que las leyes, antes de que se las apliquen, las van a publicar, ¿sí? Y esto es para que ustedes sepan que cómo ajustar su conducta a un determinado hecho, ¿sí? Imaginemos que hay una prohibición de salir hoy a la calle, pero nadie les dijo eso, no lo publicaron. Entonces, ¿cómo les van a hacer ustedes para cumplir ese tipo de regulación? No podrían hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido va esto de la certeza, la confianza de que no les van a ustedes aplicar normas de manera antojadiza. Y eso se cumple en parte con el hecho de que sean publicadas, porque una vez que están publicadas, ustedes por lo menos tienen un punto de referencia, incluso si quieren impugnar lo que dice esa ley. Ustedes tienen un punto de apoyo para eso. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Miren, hay una situación aquí que me ha generado particular disgusto en los últimos tiempos. El tema de las inscripciones en los registros, ¿sí? Los registros han desarrollado con el paso de los años una forma de recibir, tramitar y resolver los expedientes que tienen ahí enfrente a través de unas cuestiones que le llaman criterios registrales, que es básicamente qué requisitos o qué cosas específicas ven ellos en los expedientes para decidir si lo rechazan o no. En derecho registral, cuando les dicen que van a rechazar un expediente, no les dicen la palabra rechazar, sino le dicen suspender. Suspender quiere decir el trámite se quedó parado mientras no se resuelva algún tema que está mal hecho, ¿sí? Entonces, el registro de la propiedad, que es el que está en la zona 1 frente al Teatro Abril, ese registro desde hace alrededor de unos 12 años publica en su página oficial, y ustedes lo pueden consultar ahí, un documento que se llama guía registral, en el cual básicamente le da a ustedes instrucciones de cómo deberían presentarle a ustedes los expedientes que les van a llevar a ellos. Ojo que eso no necesariamente les garantiza a ustedes éxito, porque a mí me tocó una vez que haciendo exactamente lo que decía la bendita guía, igual me suspendieron la inscripción, y cuando yo fui al registro a preguntar me dijeron que las guías eran como lineamientos generales, pero no eran obligatorios. Entonces, ríanse ustedes del hecho de que me dan una directriz y no la cumplen ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, el tema es más grave en el caso del registro mercantil, porque al menos el registro de la propiedad sí ha publicado sus guías registrales. El registro mercantil hasta hace alrededor de 3 meses, a mediados de diciembre, publicó algunas de sus guías registrales para temas de inscripción principalmente de empresas.
¿sí? Y de auxiliares de comercio, que son los representantes legales de las sociedades mercantiles, ¿verdad? Y el tema ahí es que dicen, porque no me consta, porque no lo he visto, que existe una guía como tal que tienen los operadores del registro mercantil para resolver los casos, ¿sí? Pero esa guía no es pública, ¿sí? Y aquí entra justamente la parte esa que estamos diciendo acá. Imagínense que yo tengo una autoridad pública que decide fundado en criterios que yo como usuario no conozco, ¿sí? Y por eso les decía que quiero que tengan una visión muy, muy amplia de lo que significa una ley. Porque una ley es toda aquella cosa que se vuelve irresistible desde el punto de vista que yo no puedo negociar si la aplico, ¿sí? A esta gente yo le tengo que cumplir sus criterios aunque no me los digan. Entonces puede ser que yo por pura suerte o por pura casualidad haya estado cumpliendo los requisitos que para ellos son fundamentales. Y puede ser que en otra ocasión no. Y también me ha pasado, y por eso les digo, mi relación con los registros no es la más feliz, es la realidad. Me ha pasado que mando documentos que en estructura son los mismos y unos sí los inscriben y otros los suspenden. Entonces, esta parte de la certeza que deberían de darme las autoridades y las regulaciones que ellos emiten no se cumple. Y otra cosa que han hecho, y yo creo que aquí es el génesis de por qué no se han tomado el tiempo de publicar estas guías, es porque una vez que estén publicadas yo ya tengo capacidad de impugnarlas, ¿sí? Mientras no estén publicadas yo no sé qué impugnar, porque no sé ni siquiera qué texto es, si es que existe. Por eso les digo, aquí estamos hablando de puros supuestos. Y en general todas las regulaciones emanadas de autoridad pública deberían de reunir estas características. De nuevo, en un mundo ideal. Y tenemos capacidad de impugnarlas, sí, pero incluso para eso necesitamos verlas, o sea, necesitamos saber cuál es su contenido, porque si yo, por ejemplo, intentara impugnar alguna de estas disposiciones que les menciono, lo primero que me van a decir es, ¿usted en qué se fundamenta para decir que eso existe? Y obviamente yo no tendría una respuesta, y ahí la gran complicación. Ahora, hablemos de lo que dice la ley del organismo judicial. Primero, con respecto a la primacía de la ley. Creo que en el examen lo había incluido también, que les decía que parte del requisito o parte de la consecuencia del requisito de la publicidad de las leyes es que yo no puedo alegar ignorancia de su existencia, ¿sí? En el caso este particular del registro mercantil me da coraje, y lo sigo repitiendo, porque yo ahí sí podría alegar ignorancia porque no están publicadas esas cosas, ¿sí? Pero aún así no tengo ahí eco suficiente como para poder hacer mayor cosa. Pero el punto medular es que si me publican una ley, aunque yo obviamente no me haya tomado el tiempo de leer, por ejemplo, le pregunto aquí a foro abierto, ¿quién se tomó el tiempo ayer de leer las cosas que publicaron? Porque entre lo que publicaron ayer está la regulación esta de cómo queda las disposiciones para la pandemia, ¿sí? Que si ustedes, bueno, por si no lo sabían, se publicó ayer, empezó su vigencia ayer, se va a mantener vigente el tiempo que quieran porque no tiene una fecha establecida ahí, un rango de tiempo, sino que en teoría se va a mantener hasta que presenten algún cambio. Y básicamente todos los establecimientos públicos se cerrarán a las 9 de la noche, punto número 1. Punto número 2, las playas solo pueden tener 100 personas. A mí me da mucha risa esa disposición, porque me imagino a alguien contando o numerando a las personas que llegan a las playas, ¿sí? Y lo otro que también dice es que los lugares a donde ustedes vayan deberían tener en la parte de afuera puesto el número de personas, número máximo de personas que se va a permitir entrar. Eso quiere decir que estos lugares deberían de llevar una contabilidad de cuántas personas han ingresado, ¿sí? Y en teoría, es todo siempre en teoría, hay suficiente capacidad de fiscalización que estas medidas se cumplan, y si no se cumplen, ustedes, si tienen curiosidad, vean lo que dice el Código de Salud, porque las disposiciones estas se sancionan a través de lo que dice ahí, y básicamente lo que hay ahí en teoría son multas, pero dependiendo del nivel de gravedad de su falta puede llegar a convertirse eventualmente en un delito, así que mucho ojo con eso. Y todo eso lo publicaron ayer, ¿sí? Entonces, si ustedes no se tomaron el tiempo de leer eso ayer, búsquenlo hoy, y si no, se los comparto, pero ustedes no podrían alegar ignorancia de eso. O sea, no podrían estar a las 9 de la noche con un minuto
intentando ingresar a algún lugar y que ese lugar esté abierto, porque eventualmente van a llegar a sacar a la gente que esté ahí y van a multar al establecimiento, porque no cumplió con las disposiciones, ¿sí? Vigencia de la ley, artículo 6. El diario oficial. Realmente a mí me llama la atención porque aquí dice diario oficial, pero el nombre real del diario oficial es Diario de Centroamérica. Entonces, cuando ustedes lo escriban, por favor pónganle Diario de Centroamérica, porque el nombre realmente no es diario oficial, aunque aquí lo pongan así. Entonces, cosa interesante acá, 2 puntos. 1, que la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, ¿sí? Punto número 1. Ese plazo, ¿cómo se computa? Todos los días son hábiles y se empieza a contar desde el día siguiente. Ejemplo, si publico yo algo hoy, el primer día para empezar a contar esos 8 días sería mañana, domingo. Martes sería número 2, lunes sería número 2, miércoles sería número 4, jueves sería número 5 y así nos iríamos hasta llegar al número 8, ¿sí? Así es como se lo cuentan. Y lo otro particular acá es que esto de los 8 días para la entrada en vigencia no se aplica siempre. Por ejemplo, las disposiciones presidenciales de ayer, o mejor dicho, el acuerdo ministerial de ayer, entró en vigencia automáticamente desde ayer mismo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque dice aquí que la ley va a empezar a regir 8 días después de su publicación, a menos que la misma ley amplíe ese plazo de 8 días o lo restrinja, o sea, que sea menor de los 8 días. Tenemos el ejemplo de lo de ayer que les decía de que son 8 días los que se tendrían en tiempo normal, pero ayer de una vez dijeron en ese acuerdo gubernativo que su vigencia comienza de forma inmediata, ¿sí? Digamos que para las cosas de emergencia tiene sentido que empiecen su vigencia inmediatamente. Y el caso de que se empiece la vigencia después de ese plazo de los 8 días, ¿cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo? Miren, normalmente cuando publican una ley, dependiendo de qué tipo de ley sea, si por ejemplo están creando una institución nueva, digamos que crean el Instituto de Protección a la Víctima, que por cierto existe, pero ese lo crearon y le dieron un plazo de alrededor de 6 meses para instalarse, digamos, contratar personal, alquilar lugar donde iba a estar, organizar su planilla, organizar sus insumos y todo eso. Entonces, ahí le dan un plazo a través del cual tienen para prepararse, ¿sí? Ese plazo puede ser lo que dispongan los que emitan la disposición, ¿sí? Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 8 años. Eso es un caso exagerado que nunca he visto, pero a lo que voy yo es que no hay una restricción. En teoría, el tiempo que den para que empiece la vigencia de una ley debería ser proporcional a la cosa que hay que hacer. Si tengo que hacer una instalación completa de una nueva entidad, tienen que darme meses, por lo menos, ¿sí? Y recuerden que esto, si ustedes quisieran después ampliar ese plazo, tendrían que hacer modificación a la ley que lo creó, ¿sí? No se puede hacer un parchecito nada más, sino que va a tener que atravesar un proceso legislativo que vamos a ver en un esquema, en unas diapositivas más adelante. Entonces, en resumen, tema de vigencia y tema de las características de las normas. Importantísimo lo de la publicidad. Entonces, las leyes pueden ser entendidas desde 2 puntos de vista generales, ¿sí? El punto de vista eminentemente formal, en ese caso sí estamos hablando que solo el Congreso produce leyes, ¿sí? Ese es un concepto bastante restrictivo y restringido de la ley. Y el otro es una consideración de tipo material. Esto es, todas las autoridades públicas pueden emitir de alguna forma leyes o variantes de leyes. No leyes en nombre, pero sí leyes en cuanto a las características que vimos acá, ¿sí? Entonces, aparte, otro tipo de clasificación que es leyes en estricto sensu, que son las que vienen del Congreso, y las leyes en lato sensu. Aquí, interesante porque me meten al mix 2 temas adicionales que vamos a ver el día de hoy. El tema de la costumbre y el tema jurisprudencial. Ambos los vamos a ver, pero como les digo, aquí lo que les está diciendo es que se incluye en este contenido de la ley. Depende del enfoque que ustedes den, si es formal, si es material y si es en general, perdón, si es estricto, un concepto restringido o si es un concepto bastante más amplio. Entonces, ¿alguna duda de momento? Y si no, vamos directamente al esquema. Bueno, este esquema lo hice yo, entonces eso básicamente justifica por qué quedó un tanto accidentado, pero creo yo que la idea principal se las va a transmitir bastante bien. Entonces, miren,
Si ya hablamos de la ley en general, ahora hablemos de la ley en calidad bien específica, y esa es la calidad de ley emanada del Congreso. Las leyes que emana el Congreso, leyes en sentido estricto, se llaman decretos. Cada año empieza la numeración desde el número 1. Ejemplo, en el año 2000, el primer decreto que se emitió, que se convirtió en ley, es el decreto 1/2020. Después el 2/2020, 3/2020, así hasta el último decreto que haya aprobado el Congreso de ese año. Este año comenzó 1/2021, 2/2021, el año que viene va a ser 1/2022, 2/2022 y así hasta donde tengan que llegarse. Eso es punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el proceso que lleva el Congreso para emitir uno de estos decretos? Bueno, 2 leyes que son fundamentales acá para el entendimiento de lo que están viendo en pantalla. 1, la Constitución. Ahí les puse los artículos que son de la Constitución. 2, la ley del organismo legislativo. ¿Eh? Que es lo que dice aquí LOL. ¿Qué es lo importante acá? Cuando se presenta un proyecto porque todavía no es una ley, proyecto porque le falta atravesar todo este viacrucis que ustedes ven acá, se llama iniciativa de ley. Es iniciativa porque es un proyecto, es algo que no es una ley, pero busca ser la ley, ¿sí? Entonces, cosas particulares de esto. Esto no lo puse aquí, pero sépanlo de una vez. La estructura de estas iniciativas es que hay una parte introductoria que se llama exposición de motivos, ¿sí? En esa exposición de motivos debería incluirse específicamente cuál fue el estudio, cuáles fueron los análisis, cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir ese proyecto. O sea, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué este proyecto va a ser relevante? ¿Por qué vale la pena presentarlo? ¿Sí? Si ustedes ven en la página del Congreso, los invito a que lo hagan, hay una sección que se llama iniciativas de ley. ¿Sí? Y ahí básicamente les llevan la hoja de vida, la ruta completa que una iniciativa va a atravesar. Ojo que de un 100% de las iniciativas que se presentan ante el Congreso, un número muy pequeñito es el que al final del día se convierte en una ley. Y esto tiene bastantes razones para hacer de esa forma. Uno es porque recuerden que al final del día el Congreso es un órgano eminentemente político. Y eso quiere decir que se mueve al compás de las cosas que se convierten en relevantes para los temas de coyuntura. Digamos que si de repente el tema del hambre se convierte en algo particularmente relevante para nosotros por algo, ¿sí? Debería de serlo, pero no lo es. Pero si por algún motivo sienten ellos la presión de que la ciudadanía quiere que ese tema se desarrolle, entonces les aseguro que van a encontrar alguna iniciativa sobre eso que estuviera archivada y recibiendo polvo desde hace años, porque eso es otra cosa bien interesante de aquí. Puede ser que estas iniciativas atraviesen su proceso total, ¿sí? Y hay otras que es la mayoría que se quedan estancadas en alguna fase. Estancadas me refiero a que no se les da avance, tampoco se les descarta oficialmente, porque incluso para descartarlas hay que darles un trámite. Y si ustedes simplemente dejan algo parado sin hacer nada, eso no necesariamente hace que se termine, simplemente lo deja ahí. Y eso es lo que ocurre muchas veces con el tema de las iniciativas de ley. Mueren básicamente de abandono. No legalmente como tal, pero simplemente no les dan seguimiento. Entonces, ¿quiénes son los que tienen iniciativa de ley? Uno o más diputados. Esto quiere decir que un diputado solito puede presentar una iniciativa, lo pueden presentar todos los diputados, un diputado más su bancada, un diputado y un aliado, lo que quieran, ¿sí? Lo importante es que sea alguno de los diputados. El organismo ejecutivo, ojo que no dice el presidente, y eso sí vale la pena hacer la mención porque al final del día el organismo ejecutivo, al menos en teoría, es un órgano colegiado. Eso quiere decir que todas las decisiones de mayor trascendencia que toma tienen que ser ratificado en su consejo de ministros.
Y les digo que esto es particularmente interesante porque el que nombra a los ministros es el presidente, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que nombran o destituyen a un ministro, realmente no hay un proceso en el cual ustedes sepan basado en qué méritos contrataron a alguien. De repente renuncia o despiden a un ministro y al día siguiente ustedes ven que están juramentando a uno nuevo, ¿sí? Y esto es porque ese es uno de los, políticamente consideran que es un puesto de gran confianza y que por eso el presidente necesita poner a su gente, ¿verdad? Pero esto lo que sucede o lo que genera es que los ministros saben que el presidente es su jefe, ¿sí? Y como tal, si ellos no están de acuerdo en firmar alguno de los proyectos que el presidente quiera, básicamente se están ganando su destitución, porque esa es otra de las cosas maravillosas de nuestra vida política acá. ¿Cuál es el fundamento para despedir a un ministro? Está en la ley del organismo ejecutivo. Y básicamente es discrecional, ¿sí? Si el presidente lo quiere despedir, lo va a despedir por cualquier motivo, ¿sí? Entonces, el punto aquí que sea un órgano colegiado en la forma de presentar las iniciativas y este tipo de proyectos, no se empalma con lo que sucede en la realidad, ¿sí? Donde realmente es un órgano con una estructura bastante piramidal, ¿verdad? Hay un jefe que lo controla todo. El organismo judicial, ojo aquí también que es una decisión colegiada, está la Corte Suprema de Justicia, que toma en votación, en teoría son 13 magistrados los que tienen que haber, en este caso hay solo 11, ¿sí? Por diversos motivos de destituciones y fallecimientos, y nunca se ha llenado esas vacantes porque lo tiene que hacer el Congreso y nunca tuvieron la intención ni el gusto de hacerlo, ¿verdad? Entonces ya no tiene mucho sentido intentar hacerlo ahora. Pero el organismo judicial tiene iniciativa de ley también. Dos que me llaman a mí poderosamente la atención acá. Uno tiene una razón histórica y el otro me parece que está metido medio a la fuerza acá. Uno, la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos desde la Revolución del 44 siempre ha logrado meterse políticamente en órganos de decisión, órganos colegiados o en tener injerencia en desarrollo de leyes. En este caso, la San Carlos tiene iniciativa de ley a través de su instancia superior. Pero si ven ustedes, es interesante que la San Carlos tenga esa iniciativa porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última iniciativa de ley que presentó la universidad? Que la verdad yo no lo sé. Y eso es porque reciente no es, ¿sí? Y el otro órgano o entidad que puede presentar iniciativa de ley es el Tribunal Supremo Electoral. Tiene sentido y tiene razón de ser que presenten esto si son temas eminentemente electorales, ¿verdad? Porque es la máxima autoridad del ramo y debería de ser el más especializado en eso. Pero la realidad es que aquí no se limita esa facultad. O sea, no dice específicamente que el Tribunal Supremo Electoral debe presentar iniciativas únicamente de temas electorales. O sea que en teoría, al menos en la práctica, pues no lo he visto que lo haga, pero en la teoría podría presentar una iniciativa de ley sobre temas, qué sé yo, de derechos humanos o de desarrollo de la mujer. Aunque no tiene nada que ver con sus competencias, pero es lo que es. Ok, entonces, cualquiera de estos que está aquí presenta la iniciativa de ley. ¿Qué es lo que pasa? Primero, llega a la dirección legislativa, así se llama esa área específica del Congreso que es la que se encarga de recibir esas iniciativas. Esa está en la entrada del Congreso de la 9ª Avenida. Bueno, ahora que se incendió ahí, no sé exactamente cómo quedó distribuido, pero ahí lo reciben, ¿sí? Entonces, al recibirlo, lo primero que hacen es meterlo en la cola de otras iniciativas que van perdidas por la vida ahí. ¿Por qué? Porque tienen que enviarla al pleno. El pleno son las sesiones donde están todos los diputados, o al menos donde convocan a todos los diputados, ¿sí? Que estamos por acá. Entonces, vienen en el pleno y dicen, bueno, digamos que presentamos, ustedes y yo somos diputados, ¿sí? Y presentamos una iniciativa de ley sobre ¿qué? Derechos de la mujer, ¿sí? Entonces viene el pleno y dice, esta es una iniciativa de ley, perdón, que trata sobre derechos de la mujer. Entonces, estructuralmente el Congreso, para conocer las iniciativas de ley, se divide en comisiones de trabajo.
que son las que están acá. Aquí dice comisiones, son comisiones de trabajo, ¿sí? Cada comisión, a ver, el Congreso divide estas comisiones según lo que se les dé la gana, ¿sí? O sea, en este momento, hasta donde recuerdo, son 46 comisiones, ¿sí? Pueden ser 50, pueden ser 100, pueden ser las que el Congreso estime que son necesarias. Y les digo esto con particularidad porque hay algunas de estas comisiones que honestamente yo no les veo que tengan mucha razón de ser, pero ahí están. Y obviamente hay temas que son relevantes, digamos, comisión de salud, comisión de educación, comisión de finanzas, comisión de violencia de género, comisión de medio ambiente. Esas digamos que a todos nos hacen sentido porque son temas que escuchamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Congreso no pueda decir vamos a crear una ley específica sobre, qué sé yo, algo como muy particular sobre temas químicos o algo por el estilo, lo puede hacer. ¿Y por qué es que también menciono esto? Porque ¿quiénes integran estas comisiones? Bueno, cada 14 de enero, cuando hacen cambio de junta directiva en el Congreso, se reparten las presidencias de estas comisiones, ¿sí? Se las reparten entre los partidos políticos. Entonces, al partido político negocia y logra que le den la presidencia de una comisión. Las más relevantes por el tema del dinero siempre son la de finanzas y la de economía, siempre, ¿sí? Ahí van todos. Entonces, el tema aquí es que en estas comisiones pueden incluirse el diputado que se le dé la gana, ¿sí? Si un diputado quiere irse a meter en una comisión de violencia de género, aunque la persona no tenga idea de lo que tiene que ver ahí, puede pedir que lo dejen ingresar. Y el presidente de esa comisión es el que en última instancia va a decidir si lo acepta o no. Básicamente puede rechazar a una persona si es del mismo partido o si no cumple ciertos requisitos, pero digamos que hay algunas comisiones que piden algunos requisitos particulares, ¿sí? Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos. Pero el tema es que se manda a esa comisión de trabajo. En esa comisión tienen 45 días hábiles para emitir un dictamen, que es esto que está acá. El dictamen es básicamente el reporte en el cual después de analizar, y ojo que en esos 45 días hábiles pueden pedir que lleguen expertos, pueden citar personas, pueden pedir estudios y análisis para intentar entender mejor la iniciativa. ¿Por qué? Porque el dictamen que emitan de esa iniciativa puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, el proyecto completo, digamos, el camino de esa iniciativa murió, ahí se quedó. Pero si es favorable, puede ser, porque esa es una capacidad que tienen en la comisión, que le hagan cambios, que le hagan modificaciones a esa iniciativa. O sea, ellos no están casados con el texto completo de la iniciativa. Y el sentido de esto es porque se supone que en estos 45 días hábiles se tomaron el tiempo, ¿sí?, de analizar qué era lo que había que cambiar, ¿sí? Digamos que ellos estiman que la iniciativa tiene mérito, tiene utilidad, vale la pena, pero hay que agregarle este tema, o hay que quitarle este tema, o hay que modificar la redacción de este otro tema. Eso lo pueden hacer. Aunque aquí, y eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención, si el dictamen es desfavorable, la iniciativa se queda ahí, ¿sí? Pues no hay problema. Y si es favorable, la mandan al pleno, ¿sí? Entonces la iniciativa va a llegar al pleno. Entonces aquí vamos a jugar en varios escenarios diferentes, ¿sí? Punto número 1. ¿Qué pasa si la iniciativa de ley tiene varios temas diferentes y la mandan a más de una comisión al mismo tiempo? En teoría, esas dos comisiones se tienen que poner de acuerdo y emitir un único dictamen. O pueden ser 3 comisiones o 4 comisiones, pueden ser las que sean. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una iniciativa hace unos años de reforma al sistema penitenciario. Ahí estaba metida la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaba metida la Comisión de Derechos Humanos, estaba metida la Comisión de Derecho y Justicia. Bueno, como 3 o 4 comisiones diferentes había. Se deberían poner de acuerdo y emitir un único documento, sea para ser a favor o en contra. La realidad es que como son unos desordenados, cada comisión hace su propio dictamen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mandar al pleno unos dictámenes que son positivos y otros que son negativos, unos favorables y otros desfavorables.
El Pleno es el que tiene la última palabra. El Pleno puede decir, ¿saben qué? De todos los dictámenes, el único que me gusta es este. Puede hacerlo, porque es soberano en su decisión. También puede ser que la comisión dictamine desfavorablemente, pero que el Pleno, esto es muy raro que pase, pero en teoría puede pasar. El Pleno puede decir, pues a mí me da igual que la comisión haya dicho que el dictamen es desfavorable, tráiganme la iniciativa como venía originalmente, yo la voy a entrar a conocer. ¿Por qué haría esto el Congreso? Porque yo les diría que el Congreso es básicamente un grupo de personas con intereses diversos, ¿sí? Y eso me refiero a que si políticamente a ellos les conviene, cualquier tema que sea relevante o importante para sus intereses lo van a traer siempre. Entonces ellos son terriblemente oportunistas para estos temas de coyuntura. Entonces puede ser que tengan un tema olvidadísimo por ahí en alguna de estas etapas que estamos viendo y lo metan en primera línea únicamente para aprovechar el momento. Bueno, entonces lo va a empezar a conocer el Pleno, que es lo que pasa por acá. Hay dos caminos. Uno es que se conozca en 3 lecturas o sesiones. Las sesiones que son, cada vez que va a haber un pleno del Congreso hacen una convocatoria, ¿sí? En la convocatoria tienen que establecer cuáles van a ser los temas que van a entrar a conocer en esa sesión, ¿sí? Cada convocatoria de esas cuenta por una sesión. ¿Y por qué hago ese énfasis ahí? Porque puede ser que hagamos más de una sesión en un día. Puede ser que yo los convoque a ustedes a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y toquemos los mismos temas en ambas sesiones, allá van 2 sesiones, ¿sí? Digamos que cuando ellos quieren acelerar un tema hacen eso, porque les conviene, ¿sí? Lo complicado, lo difícil, lo que da coraje acá es que esas sesiones, lecturas o lo que sea, pueden tardar años en llevarse a cabo cada una. Puede ser que tengamos la primera sesión hoy, pero la siguiente sesión la tengamos en 2023 y la tercera sesión la tengamos en 2026, ¿sí? O sea, no hay un tiempo que los obligue a ellos a entrar a conocer las iniciativas estas en sesiones consecutivas o en un plazo de más de un mes. No, ahí es... Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta. Sí, ¿Por qué tarda tanto tiempo en hacerse las sesiones? Porque ellos son libres de hacer lo que quieran, básicamente. No tienen... Recuerden que los que hacen la ley son ellos. Entonces ellos obviamente en su ley orgánica, la ley del legislativo, no establecieron esos plazos justamente para poder jugar con eso, ¿sí? Entonces lo que pasa es que como no hay un tiempo que los obligue a ellos, no hay un plazo que los obligue a ellos, por ejemplo, a decir, mire, esta ley sí va o no va, pero tenemos que decidir ahorita. Entonces ellos se ponen a pelotear, a jugar con los temas esos, ¿sí? Puede ser que a ellos les interese ver eso hoy, y después ya no les interese porque ya la atención de la ciudadanía, por ejemplo, o los grupos de interés ya no está ahí, entonces lo volvemos a conocer dentro de 2 meses, que vuelva a ser relevante, y después pasa otros 3 años y nadie se acordaba que la iniciativa estaba ahí, pero alguien la rescata. El que tiene el poder ahí, y esa es la clave, y eso es por lo que se pelean cada vez que comienza el año, es que la junta directiva del Congreso es la que arma la agenda, ¿sí? Entonces, la junta directiva del Congreso es la que marca el compás de los temas que se van a entrar a conocer. Por eso es que se pelean con uñas y dientes para ser presidente de esa cosa, ¿sí? Porque ahí es donde cada uno va a poner las prioridades de su grupo. Ya después que en las sesiones pues no se logre llegar a ningún lado, pues ya es su problema. Pero digamos, mínimo traer los temas que les interesan a ellos, eso lo hacen, ¿sí? Eso lo hacen y ustedes vean cuáles son los temas de agenda ahorita en el Congreso y van a ver cuáles son los temas que le interesan más al gobierno. Y eso así pasa siempre, ¿sí? Entonces, camino número 1, las 3 sesiones. Pero también hay otro camino, y eso ustedes lo habrán visto el año pasado, particularmente con el tema de los estados de excepción. Ustedes recordarán que los emitía el presidente y después se reunía el Congreso y de madrugada aprobaban esas cosas. Esto es cuando el Congreso dice, mire, este tema es tan relevante que es de urgencia nacional. Eso quiere decir que necesitamos conocerlo ya y hay que tomar una decisión ya si lo vamos a aprobar o no. Y en ese caso el Congreso con un voto de 107 diputados como mínimo, o sea, 2/3 partes del total, porque son 160, deciden de una vez aprobar el texto de la iniciativa de ley, ¿sí? Esos son otros caminos, 3 sesiones o una sola supersesión. Yo les digo una cosa, y eso por experiencia, que el Congreso apruebe una de estas vainas de urgencia nacional
es para levantarle las cejas a uno, ¿sí? O sea, y principalmente si es una ley muy compleja o una ley muy larga, los diputados no leen, ¿sí? O sea, una iniciativa de ley de 150 artículos, Dios me guarde que la vayan a leer. Entonces, que esa cosa la aprueben en una sola sentada es durísimo, ¿sí? Durísimo de creer que lo hicieron sabiendo lo que contiene. Entonces, sospechen cada vez que digan que el Congreso aprobó algo de urgencia nacional y revisen que aprobó, porque hay algo escondido ahí siempre, ¿sí? Una facultad que tiene el Congreso, y con facultad me refiero a que puede hacerlo o no puede hacerlo, es mandar el expediente antes de aprobarlo, o sea, antes de que la iniciativa de ley sea aprobada, mandarlo a la Corte de Constitucionalidad a preguntarle específicamente, ¿verdad? Básicamente le mandan una copia de la iniciativa y le dicen, mire, la hemos revisado y todavía nos quedan estas dudas, por favor, resuelvan. Entonces, la Corte les va a resolver, o mejor dicho, les va a emitir su opinión y se las va a mandar de regreso. Y eso lo harían, o el sentido de esto es que tengan un respaldo técnico más fuerte o más sólido para lo que van a hacer. La realidad es que como es una facultad, el Congreso rara vez lo hace. Principalmente ahora que viven enemistados con la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Básicamente sería una gran afrenta para ellos mismos pedirle ayuda a alguien que consideran su enemigo, tal cual. Entonces, siguiendo con el esquema acá. El Congreso lo aprobó, ¿verdad? Sean en 3 sesiones o sea una supersesión de urgencia nacional. Digo supersesión porque imagínense comprimir 3 sesiones en una sola, son sesiones larguísimas, ¿eh? Entonces, el Congreso lo aprobó. La Junta Directiva entonces lo tiene que mandar al Ejecutivo. Tiene 10 días a partir de que se aprobó. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Antes de que la Junta Directiva envíe el expediente de la iniciativa al Ejecutivo, dentro del Legislativo se tendría que haber votado, primero, que es lo que ya vimos, tendría que haberse revisado artículo por artículo que eso vaya bien, tendría que haberse revisado que haga sentido, ¿verdad? Porque lo que sucede mucho es que durante la discusión de las iniciativas de ley van cambiando, agregando, eliminando, moviendo cosas de la iniciativa original, entonces tienen que ver que haga sentido y que no se contradiga entre sí. Estas son toda esta fase de revisión y de observaciones va encaminada a eso, ¿verdad? De ver que la iniciativa tenga sentido. Y aún así, créanme que se les van cosas terribles ahí. Pero bueno. Y como les digo, los decretos, cada uno lleva la numeración correlativa de qué decreto de qué año es, ¿verdad? El 1, 2021, el 2, 2021 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vienen y le pasan el problema al Ejecutivo. Viene el Ejecutivo y lo recibe. Y el Ejecutivo tiene 2 caminos, ¿sí? Uno es, bueno, tiene 15 días para ver qué hace. Punto número 1. Entonces viene y dice, bueno, tiene que decidir si aprueba, y eso se llama sancionar. Sancionar es aprobar una ley por parte del Ejecutivo, ¿sí? Tiene que decidir si sanciona o si rechaza la iniciativa. El rechazo del Ejecutivo a la iniciativa de ley se llama veto, ¿sí? Que es lo que está por acá. Entonces, según la Constitución, el Ejecutivo tiene 15 días para decidir qué hace, ¿sí? Ojo, porque el presidente tiene que decidir si está de acuerdo o no con el texto completito que le mande el Congreso, ¿sí? No puede ponerse a jugar con, es que de los 50 artículos yo veo que hay 49 muy buenos, pero uno no me parece. Tiene que aprobarlo o rechazarlo completo. Aquí no hay cosas negociables para nada. Su capacidad aquí es completa y no por partes, ¿sí? Me refiero a aprobó todo o rechazó todo, pero no hay cosas particulares. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si el presidente en su Consejo de Ministros decide vetar la iniciativa, tienen que hacer un análisis técnico, ¿sí? Para justificar por qué rechazaron la iniciativa. O sea, que tampoco es cuestión de decir, mire, a mí no me gusta esa iniciativa, llévese, sino que tiene que explicar por qué. Y esa explicación de por qué tiene que ver porque va a agarrar el expediente el Ejecutivo y se lo tira de regreso al Congreso, ¿sí? Y le dice, mire, vea que esa su iniciativa trae un defecto y el defecto es este, ¿sí? Entonces viene el Congreso y recibe el expediente.
Estamos por acá, ¿sí? Y tiene 30 días para ver qué hace, porque el Congreso también tiene dos caminos, ¿sí? Punto número 1. Dice el Congreso, ve el expediente y dice, uy, es cierto, nos equivocamos, va un error feo aquí. Y el presidente nos lo hizo ver. Bueno, dice veto presidencial, pero es en Consejo de Ministros, entonces vean ustedes que hasta el nombre está mal puesto. Y eso es el nombre oficial que tienen las leyes estas, ¿verdad? Dice, viene el Congreso y en el Pleno va a decidir qué hace con ese expediente, ¿sí? Puede ser que esté de acuerdo en el Pleno y diga, ¿saben qué? Nos equivocamos, vamos a volver a tirar el expediente a comisión para que lo vuelvan a revisar y vuelva a empezar el proceso desde acá y después otra vez volvemos el camino y volveremos otra vez a mandárselo al presidente cuando lo hayamos vuelto a pulir, ¿sí? Y todo esto lo tiene que hacer en 30 días. Él tiene 30 días a partir de que reciba el expediente del Congreso para ver qué hace, ¿sí? Entonces viene el Congreso, tiene el camino, como les digo, número 1, decir, ¿saben qué? Es cierto, el presidente nos salvó la plana aquí, nos enmendó la plana aquí, nos dijo dónde estaba el error y lo vamos a corregir. Punto número 1. En cuyo caso tiene que componer la iniciativa, o sea, la tiene que mandar de regreso a comisión para que la vuelvan a corregir, ¿sí? Y esto ha pasado, pero es muy raro que pase, ¿sí? El Congreso dice, ¿sabe qué? Señor presidente y Consejo de Ministros y todo, a nosotros sí nos parece que esta iniciativa está buena. No compartimos su criterio o lo que sea, de que hay error. Entonces viene el Congreso y dice, en una sola sesión de estas supersesiones tipo de urgencia nacional, va a decidir qué hace con esa iniciativa. Y con eso me refiero va a intentar votar con mínimo de 107 votos para que, a pesar de que el Ejecutivo dijo que no va a aprobar esa ley, el Congreso la aprueba a la fuerza, ¿sí? Entonces viene el Congreso y dice, pues a mí me da igual lo que dijo el Ejecutivo, igual esta iniciativa se va a volver ley, punto. Entonces pueden pasar encima del Ejecutivo, ¿sí? Entonces vienen y deciden que no están de acuerdo con el veto, entonces vienen y le vuelven a tirar la pelota de regreso al Ejecutivo y le dicen, mire, que usted no haya sancionado, o sea, aprobado esto, es su problema. Nosotros consideramos que sí está bien hecho. Entonces proceda a promulgar la ley. Promulgar quiere decir, este documento básicamente es una carta que hace el Ejecutivo donde dice, sí, aprobamos, sí estamos de acuerdo con lo que dice la iniciativa, o sí se va a publicar esta iniciativa y se va a convertir en ley. Ojo que la redacción aquí va a cambiar por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que decir, mire, vamos a promulgar, que es mandar a que se publique la ley, ya para que se convierta en ley, mejor dicho. Pero en esta promulgación, en ese acto de promulgación, el Ejecutivo debería de ser suficientemente astuto para hacer ver que él no aprobó, él no sancionó esto. Eso lo hizo el legislativo, ¿sí? Entonces no me vengan a mí con responsabilidades si esta cosa quedó mal, porque yo ya les dije que iba mal, ¿sí? Pero también puede ser que el Ejecutivo entre en estado de negación y diga, ¿sabe qué? Yo no voy a mandar a publicar esa cosa. Yo no estoy de acuerdo y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Entonces viene el Congreso y si ve que pasaron 8 días desde que le mandó el expediente al Ejecutivo y el Ejecutivo no lo ha mandado a publicar, a pesar de que el Congreso ya revertió el veto, entonces el Congreso puede mandar ellos mismos a que se publiquen la iniciativa de ley, ¿sí? Y esto es el círculo completo del poder que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo, al menos en cuanto a temas de leyes. Porque a pesar que el Ejecutivo no esté de acuerdo con el texto que le mandó el Congreso, eventualmente el Congreso puede él mismo terminar el proceso de elaboración de la ley. Si ustedes ven, el Ejecutivo es prescindible aquí en la medida en que el Legislativo toma sus decisiones autónomas y de poder de creación de ley. Entonces, ese es el escenario del veto. El escenario de que el Ejecutivo sí haya sancionado, o sea, aprobado el texto de la iniciativa y que haya mandado a que se promulgue, es decir, que acepta
hace el acto formal de pedir que se publique, entonces eventualmente la ley se va a promulgar y va a comenzar su vigencia, como vimos en la ley del organismo judicial, puede ser en 8 días o menos o más, dependiendo de lo que diga el propio texto de la iniciativa. Entonces, esto es la elaboración de leyes, ¿sí? Las leyes constitucionales tienen un proceso parecido con algunas variantes. La variante más grande que tienen las leyes constitucionales, o sea, la de orden público, la de emisión del pensamiento, la electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, siguen este mismo procedimiento, salvo una parte muy importante, esta. En ese caso, ¿sí?, de las leyes constitucionales, la opinión de la Corte de Constitucionalidad es un requisito que sí debe cumplir el Congreso. Ahí no es facultad del Congreso preguntarle a la CC, ahí sí tiene que mandarle el expediente, ¿sí? Y ojo, porque en las leyes constitucionales, la Corte de Constitucionalidad recibe la iniciativa y dice, mire, esta iniciativa está como muy mala, entonces vamos a modificarle esto, vamos a ponerle aquello, vamos a trocearla. El expediente con los cambios que la Corte le mande al Congreso para que el Congreso entre a conocerla en el Pleno, esos cambios, el Congreso le pasa muy parecido a lo que le pasa al Ejecutivo, porque o acepta completitos los cambios, como viene de la Corte, o los rechaza completos, pero no puede entrar a trocearlo otra vez, porque si viene el Congreso y ve los cambios que hizo la Corte y no está de acuerdo, dice, ¿sabe qué? Esto no me hace sentido, yo no le voy a hacer caso. No puede, porque si le hace cambios a ese texto, tiene que volver a mandárselo a la Corte y tiene que volver a emitir una opinión en la Corte y así se pueden estar peloteando infinitamente. Cosas importantes o relevantes de esto. Así como no hay un plazo de en cuánto tiempo se tienen que llevar a cabo las benditas sesiones de la Junta, perdón, de la Asamblea, tampoco hay un plazo para el tiempo que se va a tardar la Corte de Constitucionalidad en emitir las opiniones. Entonces, ustedes ven los desfases de las iniciativas, por ejemplo, de 2016, hubo varias que se aprobaron hasta 2019. Y eso se aprobaron por suerte, o sea, me refiero a que en algún punto de todo este marasmo de cosas que estamos viendo por acá, las iniciativas se mueren, ¿sí? Hay muchísimas que están engavetadas, hay muchísimas que ya están en la segunda sesión, hay muchísimas que se quedaron en la primera sesión, otras que se murieron en las comisiones. ¿Quién lleva control de eso? La verdad es que el Congreso es el que es muy, pero muy autónomo en estos temas. Y como preguntaban acá, ¿por qué eso sucede así? Porque básicamente las reglas las ponen ellos mismos, ¿sí? Entonces ellos no se van a disparar en el pie poniéndose plazos o comprometiéndose a hacer cosas que no necesariamente quieren hacer, ¿sí? El Congreso va a manejar la agenda para aprobar leyes y cosas que a ellos les interesen en el momento, lamentablemente, ¿sí? Porque hablamos con las características de las leyes que deberían de ser abstractas e impersonales, y aún así, como les digo, muchos de los temas que se discuten en el Congreso van con nombre y apellido de algo, de algún sector, de algún tema, de algún beneficio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos hacer ahí algún tipo de presión? Básicamente yo les diría que las manifestaciones son bastante efectivas en ese caso, porque es la única forma real que tenemos de manifestar nuestra inconformidad. El ejercicio del voto de cada 4 años realmente damos por 4 años el endoso completo para que ellos puedan disponer de estos temas, ¿sí? Nosotros básicamente aquí no tenemos ninguna injerencia. Y aquí es una cosa que me llama la atención del tema de la iniciativa de ley, porque para promover cambios a la Constitución, 5,000 firmas de ciudadanos guatemaltecos pueden proponer reformas a la Constitución, pero no iniciativas de ley. Siempre me ha llamado la atención eso, porque cambios a la Constitución, recordarán cuando vimos el tema este de las consultas y de los artículos pétreos y eso, son más difíciles de llevar a cabo. Y aún así, 5,000 firmas de ciudadanos pueden promover reformas a la Constitución, y en ese caso van a entrar como iniciativa de ley esas reformas a la Constitución y van a entrarse a conocer más o menos así, con los cambios de que si se lleva a hacer
consulta popular o no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si ustedes ven, iniciativa de ley ordinaria solo la tienen estos. Entonces, si ustedes quieren, y esto es terrible, pero pasa, y se los informo de esa manera, digamos que ustedes quieren, tienen un interés específico que una ley camine, ustedes van a tener que ver qué diputado los apadrina para que la presente básicamente representación de ustedes. Ellos se convierten en un canal, ¿sí? Por eso ustedes ven que los diputados a veces presentan iniciativas y ustedes dicen, ¿y esa iniciativa de dónde salió? Porque básicamente ellos lo que se convierten son en avatares de otras personas que están presentando la iniciativa ahí. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o comentarios sobre esto? Y si no, regresamos a la presentación. Bueno, entonces, ese fue el proceso de elaboración de la ley. Ahora, aspectos de la ley para complementar este tema que llevamos de momento, ¿sí? Bueno, ya hablamos de la vigencia, que es cuando la ley ya se vuelve obligatoria, ya es aplicable. El tiempo que transcurre, sean los 8 días, sea menos de los 8 días, sea más de los 8 días, entre que la ley se publica y comienza oficialmente su vigencia, se llama vacatio legis. Esto, ¿sí? Que es un vacío, ¿sí? Porque la ley ya está ahí, pero todavía no existe para efectos de aplicación. Entonces, digamos que me emiten una ley que dice que yo tengo que sacar una licencia para hacer una construcción en mi casa. Pero ahí dice que va a entrar en vigencia 9 días después de su publicación en el diario oficial. Pero yo calculo que logro terminar la construcción de mi casa en 6 días porque era una reparación mínima. Entonces yo estoy a salvo porque la ley todavía no está en vigencia. Existe, sé que va a comenzar su vigencia, pero no me pueden obligar a que la cumpla todavía. Ojo con eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, para temas penales es bien delicado. Imaginemos que creamos un delito y el delito va a empezar a su vigencia dentro de un año. Durante ese año yo puedo seguir haciendo esa acción que eventualmente va a ser considerada un delito. ¿Sí? Eso es un ejemplo extremo también. Lo del veto presidencial, lo que yo les decía, que es básicamente que el presidente en Consejo de Ministros se opone a lo que dice la iniciativa de ley. Y se opone me refiero a que tiene que fundamentar por qué no está de acuerdo. Como vimos también, el Congreso es el que tiene la última palabra al final del día, porque si el Congreso decide que la ley va o la iniciativa va, eventualmente se va a publicar y va a convertirse en ley. El ámbito de aplicación de la ley, bueno, pues en todo el territorio de Guatemala. La semana anterior hablábamos que el territorio de Guatemala no solo es el espacio físico, también hablamos que es el espacio aéreo, el subsuelo y también parte de el espacio del mar territorial. Y la parte de la vigencia de la ley, pues que ya lo habíamos mencionado. Una cosa aquí que también quiero mencionarles sobre la codificación. A partir de la Revolución Francesa, uno de los grandes anhelos de la vida de Napoleón era lograr organizar la ley de una manera que fuera más comprensible y entendible qué era lo que contenían, ¿sí? Entonces, en la lógica de él y de los juristas que lo apoyaron, había que establecer códigos completos para cada tema específico. Me explico. Si ustedes van a desarrollar temas sobre notariado, tienen que hacer un código de notariado. Si quieren hacer temas sobre materia mercantil, tienen que hacer un código de comercio. Si es de temas tributarios, código tributario, y así sucesivamente. Él decía que, o mejor dicho, el pensamiento de los doctrinarios de ese tiempo, y que yo comparto en gran medida, es que es más fácil organizarse si yo sé a qué ley me tengo que dirigir cuando quiera saber algo, ¿sí? Ahora, el tema acá, y eso es algo que sirve para complementar un poco el esquema que vimos antes de la iniciativa de ley, es que los diputados son completamente libres de hacer lo que se les dé la gana con esas iniciativas. ¿Por qué? Porque pueden en una sola iniciativa meter temas diferentes sobre todas las materias que se les venga en gana. Entonces, al final de cuentas, ustedes van a encontrarse leyes que de lo que se tratan es de reformar varias leyes diferentes de materias que no tienen nada que ver una con la otra. Ellos, los diputados, no tienen ninguna, bueno, y en general nadie que presente la iniciativa, ¿verdad? No tienen una limitación sobre que cada iniciativa tiene que versar sobre una rama del derecho o sobre un tema en particular. Ellos pueden hacer básicamente lo que quieran.
en teoría, lo que debería de haberle servido como contrapeso para evitar estar jugando cosas raras con eso, es el tema de que en la exposición de motivos, cuando ellos intenten justificar cuál es el origen de su iniciativa, ellos tendrían que tener la capacidad de decir por qué están metiendo tantos temas diferentes en un solo lugar. La realidad, como les digo, es que esta exposición de motivos está muy mal hecha, entonces realmente un contrapeso en ese sentido no es. Ahora hablemos de otra fuente del derecho, porque ahorita todo este tiempo estuvimos hablando única y exclusivamente de la ley, ¿sí? Entonces, la costumbre. La costumbre tiene una particularidad, ¿sí? Porque tiene que ser, aquí estamos hablando de una costumbre en general, ¿sí? Debería de ser una conducta que se repita en el tiempo. ¿Cuántas veces se tiene que repetir y por cuánto tiempo? Eso no tengo una respuesta porque no la hay, ¿sí? O sea, no es como que yo les diga, esta costumbre se repitió 5 años, entonces ya es obligatoria. No, pero el sentido de la costumbre, el verdadero sentido de la costumbre a nivel jurídico es que sea una conducta que se repita durante generaciones. O sea, ya es algo que es como bien parte de la idiosincrasia de un grupo. Entonces ya esta costumbre tiene legitimidad, que es que hay un sentido de pertenencia, o sea, nos sentimos parte de lo que dice esta cosa, porque ya la repetimos tantas veces que ya ni siquiera somos conscientes que lo estamos haciendo. Simplemente lo hacemos porque ya es parte de nuestra vida. Entonces, parte del aspecto temporal, tómenlo con pinzas, ¿verdad? Porque no es como que yo les diga en 10 años, en 15 años, en 20 años de repetir una conducta, se convierte en una costumbre. Pero sí tomen en cuenta que tiene que ser algo tan representativo para un grupo o para un área o para algo que no necesite realmente de que alguien los esté obligando a hacerlo porque es voluntario. O sea, yo me siento tan identificado con este grupo que yo ya adopté sus conductas, ¿sí? Sus costumbres, sus formas de ser ya van metidas en mi forma de ser. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los usos y las costumbres? Un uso es algo que ustedes repiten como una rutina, pero realmente lo hacen por pura repetición y conveniencia del momento. No necesariamente es algo que se ha repetido durante generaciones. Por ejemplo, que a ustedes les gusta levantarse todos los días a las 6 de la mañana no quiere decir que eso sea una costumbre milenaria que se ha repetido durante generaciones en su familia, por ponerles un ejemplo. Y al final las costumbres lo que representan es una necesidad jurídica de algo. O sea, existen por alguna razón. No se crean de la nada, sino que vienen a representar una especie de evolución que nos trajo hasta acá. Entonces, la costumbre entendida como fuente del derecho tiene dos elementos. Uno que es un elemento objetivo, que es la parte esta que les digo de el paso del tiempo, que en teoría debería yo tener la capacidad de demostrar que ese paso del tiempo ocurrió, ¿sí? Eso doctrinariamente se llama inveterata consuetudo y es esta capacidad que tendría yo de demostrar que una costumbre se repite de manera constante y uniforme a través del tiempo. ¿Qué quiere decir que sea uniforme y constante? Uniforme quiere decir que se mantiene sin cambios. ¿Sí? O sea, es una costumbre, algo que se repite igual siempre, 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 siempre. El momento en el que empezamos a introducir cambios a la costumbre, a nivel jurídico, esta costumbre va a sufrir porque ya no va a ser la misma costumbre. Vamos a tener que empezar a contar el tiempo desde cero otra vez. Y que sea constante quiere decir que no ha habido como intervalos en los cuales esa costumbre no se cumplió, ¿sí? En cuanto al elemento subjetivo, hablemos de el convencimiento y la convicción, ¿sí? Esto quiere decir esta parte interna en la cual yo respeto lo que dice ahí, porque me siento identificado, que era lo que yo les decía y que doctrinariamente se llama opinio juris, ¿sí? Entonces, en resumen, en la parte de la costumbre hablamos de que son elementos que son constantes, ¿sí? Porque se mantienen, son uniformes porque no cambian y son duraderos porque el tiempo lo que hace es fortalecer esta idea de que representan algo que a nosotros nos hace sentir identificados con. Entonces, la costumbre y la legislación, ¿cuál es la relación o cuál es el intercambio que hay entre la legislación y la costumbre? Bueno,
Doctrinariamente se reconoce que hay 3 tipos de costumbre diferentes y cada una de ellas interactúa de forma diferente con la ley. Al final del día, como les digo, las leyes son la fuente principal del ordenamiento jurídico de Guatemala. Entonces, el tipo de costumbre que vayamos a invocar va a caer irremediablemente en alguna de estas categorías. Puede ser que la costumbre esté dentro de la ley. Esto es, que la ley misma reconozca la existencia de esa costumbre y haga mención de la costumbre, ¿sí? No tengo ningún ejemplo para mostrarles de eso porque aquí en Guatemala no hay, pero podría ser que en la misma ley diga que se va a resolver según los usos y costumbres de algún lugar, ¿sí? Puede ser que la costumbre esté fuera de la ley, esto es que va a aplicarse no porque la ley específicamente lo diga, ¿sí? O sea, que la ley haga la referencia específica de esa costumbre, pero puede ser que la costumbre sirva para complementar lo que dice la ley. Lo importante aquí es que conteste con lo que dice la ley. Quiero decir que no contradice a la ley. O sea, que no vamos a aplicar una costumbre que lo que va a hacer es dañar o entrar en conflicto directo contra la ley, ¿sí? Porque ese es el tercer tipo de situación en la que puede estar en la costumbre. Y aquí, déjenme decirle que la costumbre está perdida. Porque si una costumbre avala alguna actuación que la ley expresamente prohíbe o limita, esa ley no tiene validez. Digamos que tenemos costumbre en un lugar de que es permitido el hurto, no sé. Obviamente la ley considera el hurto un delito, pero la costumbre en este lugar donde vivimos resulta que el hurto es permitido, ¿sí? Obviamente esa costumbre que puede tener todos los elementos que dijimos antes, que somos un grupo de bandidos, no sé, y entonces claramente nos sentimos identificados y representa los valores de ladrones que podemos tener, pero va contrario a la ley. Entonces esa costumbre no es reconocida por la ley como tal. Y hablemos ahora de la jurisprudencia. A ver, en la siguiente presentación tengo más ampliado esto, pero aquí quiero tocar algunos temas medulares. Punto número 1. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las repeticiones de sentencias sobre temas específicos que hacen las cortes más importantes del país. ¿Por qué dice que son fallos uniformes? Porque quiere decir que al interpretar algún tema, se interpretó igual, ¿sí? Y realmente la jurisprudencia no está creando la ley. O sea que realmente no deberíamos de considerarla una fuente del derecho, sino que es un criterio de interpretación. Porque la jurisprudencia lo que viene a decirnos es cómo debemos entender algún pasaje o alguna parte de una ley que no necesariamente está muy clara, ¿sí? Porque si ustedes ven, a ver, el artículo 43 de la ley de amparo, que es la que están viendo ahorita en la pantalla, dice: la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal. Doctrina legal es como aquí en Guatemala se conoce la jurisprudencia, ¿sí? Que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. O sea, 3 fallos en los que hayan interpretado igual algún tema, ¿sí? Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia. Eso quiere decir que la Corte puede tener sus 3 casitos uniformes, contestes y todo lo que ustedes quieran en que interpretó la norma de una forma determinada. Y al cuarto caso puede decir: mire, yo no estoy de acuerdo. Y eso puede pasar, preguntarán ustedes. Sí puede pasar. Recuerden que cada 5 años la Corte de Constitucionalidad cambia. Puede ser que los magistrados que entren en el nuevo periodo no estén de acuerdo con la forma en que la Corte anterior resolvió ciertos casos específicos. Ahora, este nuevo cambio, o mejor dicho, este cambio que se introduce en la forma de interpretar algún tema, no es todavía obligatorio para los otros tribunales, hasta que hayan 3 fallos de este nuevo criterio. O sea que mientras no hayan 3 fallos del nuevo criterio, se tiene que seguir respetando el criterio anterior, ¿sí?
Entonces, ese es el gran poder de la Corte de Constitucionalidad. Básicamente, ellos nos dicen cómo entender el derecho. ¿Sí? Ahora hablemos de la doctrina. La doctrina, ¿qué es? Es el resultado de los estudios técnicos y científicos que se hacen en materia de derecho. Estos son los autores de los libros que ustedes han ido adquiriendo y van a seguir adquiriendo sobre derecho. Eso es doctrina. ¿Sí? Es ese estudio e interpretación que hacen los autores. En Guatemala la doctrina no es fuente de derecho. Ojo que ustedes en sus memoriales, en sus escritos oficiales o cualquier cosa que presenten ante una autoridad pública, pueden utilizar de referencia autores, ¿sí? Para ayudarles a fortalecer y mejor fundamentar lo que ustedes van a presentar. Pero al final del día la doctrina son criterios de interpretación de estudiosos del derecho que no son vinculantes. O sea que yo puedo encontrar un estudio perfecto para un caso, pero realmente eso tal vez llamará la atención del juez que esté entrando a conocer o del magistrado que esté entrando a conocer mi caso, pero no necesariamente lo va a influir. O sea, no tiene el poder vinculante que la jurisprudencia sí tiene, ¿sí? Y aquí en Guatemala, pues los criterios de interpretación de la ley no permiten considerar la doctrina como una fuente del derecho, ni siquiera como interpretación. Como les digo, les servirá para orientarlos. Y el gran sueño de la vida egocéntrica de todos nosotros debería ser poder tener la capacidad, o sea, volvernos estudiosos del derecho tan reconocidos que podamos citarnos a nosotros mismos en algún alegato, ¿sí? Porque obviamente si ustedes citan a algún autor, tiene que ser un autor increíblemente conocido y relevante para que tenga cierto impacto la doctrina que ustedes están intentando hacer ver. Porque si ustedes citan a un autor que nadie conoce, va a ser mucho más complicado que les hagan caso con ese argumento. Y ojo que en teoría, ¿sí? En teoría, la doctrina de ningún autor tiene ningún tipo de peso, pero la realidad es que citar a algún autor reconocido dentro de sus alegatos sí puede llegar por lo menos a generarle una cierta inquietud o una cierta cosquilla al juez o magistrado. Entonces, todas esas cosas sirven, aportan, pero no pueden ustedes fundamentar todo su alegato únicamente en doctrina, ¿sí? Entonces, sirve para complementar, sirve para ayudar, pero no les va a resolver todo su tema, ¿sí? Tómenlo en cuenta. Y la última fuente que vamos a ver, los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, primero, son máximas del derecho. Estos son elementos básicos que nos ayudan a interpretar y entender el derecho, ¿sí? Ejemplo, el respeto a los derechos humanos es un principio general del derecho, porque hay que, o sea, toda la regulación del derecho, entendido como justo, natural, debería ser siempre tendente a la protección de la persona y de la vida, ¿sí? Eso es un principio general del derecho. No hay una lista específica y cerrada de los principios generales del derecho, pero yo les doy el chivo que en la Constitución ustedes vean toda la parte de los derechos humanos, básicamente todos esos son principios generales del derecho, ¿sí? Porque se tienen que aplicar a todas las regulaciones del sistema jurídico de Guatemala. Y también hay algunos principios generales que son de carácter más particular o específico. Ejemplo, principios como el pacta sunt servanda, que tiene dos vertientes, una del derecho civil y una del derecho internacional público. Derecho civil, pacta sunt servanda, quiere decir que ustedes y yo pactamos algo en un contrato y es ley entre nosotros. Quiere decir que pactamos algo y nos obligamos a cumplirlo. Y si no lo cumplimos, somos sujetos a sanciones. Y ese mismo principio, pacta sunt servanda, el derecho internacional lo que dice es que si ustedes firman un tratado internacional con otro país o una entidad internacional, lo están haciendo porque quieren cumplirlo, ¿sí? Ustedes no se van a meter a un compromiso que no quieren cumplir, en teoría, ¿sí? Esos son principios fundamentales de eso. Y también, por ejemplo, en el derecho mercantil ustedes tienen los principios de verdad sabida y buena fe guardada. La verdad sabida es que asumimos que en una negociación mercantil toda la información que nos estamos dando entre las partes es verdadera y nadie está ocultándole nada a nadie, en teoría, ¿sí? Y
En general, estos principios lo que nos sirven es para orientarnos, no necesariamente nos va a ayudar, como les digo, a fundamentarnos todo, pero sí ayudan a ir complementando nuestras ideas. Y para cerrar el tema de las fuentes, según la ley del organismo judicial, como les decía, la ley es lo más importante, es la base. La jurisprudencia la complementará. Es que tiene todo el sentido del mundo esta redacción, porque como les dije, la jurisprudencia no es que cree una ley, la interpreta, llena vacíos de entendimiento de lo que dice la ley. Entonces la va a complementar, sí, porque es que la jurisprudencia no puede ser contraria a lo que diga la ley. La va a interpretar, nos va a ayudar a entenderla, pero no va a entrar a contradecirla, no puede, porque la Corte de Constitucionalidad no tiene capacidad de crear leyes, ¿sí? La costumbre se puede considerar una fuente del derecho, sí y solo sí. La ley lo permite porque lo delega, la ley dice específicamente que se puede aplicar la costumbre o porque el caso particular que tenemos no tiene una ley que lo regule, hay un vacío de ley. Ese vacío, o sea, un tema cuando no hay una ley específica para algo se le llama laguna legal. Laguna legal es que no hay una ley específica que me diga qué hacer en este caso particular, ¿sí? Entonces, en ese caso, entra a batear la costumbre para intentar llenar ese vacío. Pero esa costumbre se va a aplicar única y exclusivamente si cumple con dos requisitos. Uno, que no sea contraria a la moral y al orden público. Y otro, que pueda probar que existe la costumbre. Por eso es que cuando vimos acá la costumbre, les decía que necesitamos poder probar que la costumbre existe. ¿Eh? Entonces, en la medida que podamos probar que esa costumbre existe, podemos eventualmente llegar a suplir la deficiencia de una ley con esa costumbre. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las fuentes del derecho? Ok, entonces pasamos al siguiente tema, que es la clasificación de las normas jurídicas. ¿Sí? A ver, ¿por qué clasificamos cosas? ¿Y qué es clasificar en general? Clasificar es agrupar, ¿sí? Esto quiere decir que intentamos poner cosas de una forma que nos permita entenderlas y analizarlas de mejor forma. Una buena clasificación necesita tener criterios. O sea, no solo amontonar las cosas a lo loco, sino tener una justificación que valide la forma en la que estamos organizando las cosas. Si logramos tener un criterio científico o técnico verdaderamente bien fundamentado, entonces y solo entonces vamos a poder tener la capacidad de estudiar verdaderamente un tema, ¿sí? Entonces, las clasificaciones que les voy a presentar el día de hoy con respecto a la norma, lo que intentan es agrupar las normas respondiendo a ciertas características. Algunas van a ver que son características o agrupaciones como que muy evidentes o muy claras, otras que ya no creo que tengan un impacto tan grande, pero es importante que ustedes tomen en cuenta que estos criterios existen. ¿Cuál es el mejor criterio? Yo les diría que depende qué rama de estudio sea la que ustedes vayan a desarrollar, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos un criterio claro para clasificar, va a ser más fácil organizar las cosas, principalmente por temas, ¿sí? Clasificarlo de alguna manera que reunamos en un solo lugar todo lo que tenga que ver con un mismo tema particular. Entonces, empecemos con los criterios de clasificación. Bueno, primero, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, las normas, entendamos aquí normas y leyes, lo voy a usar como sinónimo, son todas las disposiciones emanadas de autoridad pública, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen pueden ser nacionales, obviamente todas las leyes que se aplican en el territorio de Guatemala, ahí tenemos el artículo 5 de la ley del organismo judicial que ya vimos. Extranjeras son todas las disposiciones que no son de Guatemala, todas las normas que no son de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, lo que ustedes quieran que no sea Guatemala. Y el último tipo de esta clasificación es el del derecho uniforme, que es llamado también derecho internacional. El derecho internacional es una cosa bien particular, porque
tiene su propio campo de aplicación y su propia existencia ajeno a todo lo demás. Aquí en Guatemala el Ministerio de Relaciones Exteriores debería de ser la autoridad que nos resuelva la duda, uno, de cuáles son los convenios y tratados ratificados y vigentes en Guatemala, porque son vigentes, o sea que los tenemos que cumplir. Y dos, es interesante porque los convenios y tratados internacionales pueden ser de diferente naturaleza, ¿sí? O sea, no hay un único tipo de tratado. Y por eso les puse varios links aquí en la presentación, ¿sí? Miren, el primero es sobre temas de derechos humanos, el segundo es sobre temas económicos y financieros, el tercero es sobre temas tributarios y el cuarto es sobre temas judiciales, ¿sí? Entonces, eso les demuestra a ustedes que cada rama del derecho puede tener su propia regulación a nivel internacional. La página del Ministerio de Relaciones Exteriores todavía la revisé ayer y estaba caído donde estaba el listado de los tratados y convenios ratificados y vigentes en Guatemala. Entonces, no pude ponerles ese enlace porque está caído, pero sepan que si en algún momento de la carrera, de la vida o de lo que sea, necesitan tener información de cuáles son los tratados vigentes en Guatemala y tienen el tiempo suficiente, presenten una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Y ellos les tienen que responder y eso les va a servir para saber si están vigentes esos tratados, si están firmados y cuáles son. Ahora, si ustedes están buscando un tratado específico sobre temas judiciales, vayan directamente a solicitarlo al organismo judicial, para darles un ejemplo. Ahora, siguiente clasificación desde el punto de vista de su fuente, ¿sí? Las leyes escritas, pues ahí estamos todos tranquilos. Consuetudinario, que es la costumbre, que es la que acabamos de ver. Y aquí vamos a pararnos un poquito en el tema de la jurisprudencia. Bueno, varias cosas que quiero que les queden a ustedes para la vida, ¿sí? Porque les va a servir. Primero, ya establecimos que la jurisprudencia más importante es la de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Esto es un ejemplo de eso. A veces en la redacción, cuando ustedes estén buscando una sentencia y quieran saber si esto es parte de un criterio jurisprudencial, si ya tiene doctrina legal o no, vean la redacción de la sentencia, ¿sí? Busquen el tema que tengan que buscar, porque por ejemplo aquí la Corte claramente dice que ya es criterio jurisprudencial, que ya, como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, o sea, aquí ya les está diciendo que hay más sentencias que resuelven del mismo modo de lo que está acá, ¿sí? Eso ya es un buen indicio de que ustedes pueden seguir buscando más información y van a encontrar algo. Por lo menos aquí les da esa pista. Más afortunados somos cuando la propia Corte me dice cuáles son las otras sentencias en las que se está basando, ¿sí? Como en este caso, me da el número de expediente y me da la fecha. Entonces va a ser mucho más fácil que yo vaya a buscar esas sentencias porque ya tengo el número de expediente y las fechas, ¿sí? Pero ojo acá, porque esta sentencia es de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Y la puse aquí por una razón bien particular. Porque demuestra que la corte más importante en temas jurisprudenciales es la Corte de Constitucionalidad. Miren, la propia Corte Suprema de Justicia está reconociendo que el criterio imperante es el de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Por eso lo puse yo por acá. Y lo otro es, ustedes dirán, ¿de dónde voy a sacar yo una sentencia entonces? Bueno, aquí les puse el enlace. Esta es la página de la Corte de Constitucionalidad donde ustedes pueden buscar sentencias, ¿sí? Lo ven por acá, aquí del lado izquierdo, en el buscador, tienen los criterios en los cuales van a poder buscar, ¿verdad? Entonces quiero que vean una cosa. Si ustedes buscan bastante parecido a Google esto, entre comillas algo, les va a buscar exactamente la frase que está entre comillas, ¿sí? Buscan y aquí les va a salir todas las sentencias. Miren cuántas páginas me va a abrir. Puse derechos humanos porque es uno de los temas que más ha conocido la Corte a través de su historia. Entonces, ustedes están buscando su tema y les va a tocar tomarse el tiempo de leer y de buscar. Créanme que eso es una labor bien ardua, pero quiero enseñarles algo. Bueno, ustedes les dan visualizar y les sale la sentencia. Las sentencias las pueden descargar, ¿sí? Guardar. Entonces,
¿Cuál es la estructura de una sentencia? Esta estructura puede variar un poco entre cada tribunal o juzgado que esté conociendo, pero la estructura, aunque no se vea igual, es la misma, ¿sí? Uno es identificar el expediente, otro es identificar la autoridad que está resolviendo, en este caso la Corte de Constitucionalidad, esto es el encabezado. Lo otro es ponerle la fecha. Hay unos que le ponen la fecha al final, pero la fecha siempre tiene que ir. Porque ustedes, si van a impugnar o van a hacer algo con la sentencia, tienen que ponerlo. Y si ustedes ven, para citar la jurisprudencia, necesitan el número de expediente y necesitan la fecha, para que la persona que esté leyendo su trabajo pueda ir a corroborar si es cierto. Entonces, tienen una parte de antecedentes, ¿sí? Que es la parte fundamental en la que van a explicarles qué fue lo que ocurrió en el caso y por qué se llevó el caso. Básicamente les van a resumir qué pasó durante el proceso. Después viene la parte que es la parte medular acá. Los considerandos. Los considerandos son los espacios en los que la autoridad judicial, en este caso la Corte de Constitucionalidad, les va a explicar a ustedes qué cosas tomó en cuenta para resolver, ¿sí? ¿Qué cosas tomó en cuenta para resolver? Aquí, en los considerandos, les va a explicar paso a paso cuáles de todos los elementos que tuvo a su consideración tomó en cuenta, qué criterios usó, cuál es el fundamento. Entonces, utilizo esta sentencia por una razón particular. Miren cuántas páginas tiene. 243, ¿sí? Y ustedes pueden ver una cosa aquí importante. No hay un número mágico de páginas que una sentencia puede tener. Puede ser una sentencia corta, una sentencia larga, va a depender de cuánto análisis quiera dejar patente la corte o el juzgado que llevó a cabo. Miren, esto es todo lo que entró a considerar todo, ¿sí? Y puede ser mucho más largo que eso. Hay, de hecho, sentencias de más de 500 páginas. Sí, una pregunta. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda. ¿Sí? ¿En qué parte es que yo trabajo en eso? Pero ¿en qué parte de la sentencia en sí notifica si tiene multa o no el expediente? Ah, esa parte vamos a hablar ahorita. Ah, ok. Okay. Y Entonces, otra cosa, sí, cuando la sentencia puede ser compartida si el expediente está acumulado, ¿verdad? No sé si me equivoco. así es. Entonces, bueno, dos respuestas. Primera pregunta. Después de que se acaba todo el segmento de los considerandos, hay una parte final de la sentencia que se llama por tanto. El por tanto, ¿qué es? Donde les va a decir a ustedes si les otorgan o no lo que están pidiendo. Si se los dan, dice con lugar. Si se los deniegan, dice exactamente deniega o sin lugar, ¿sí? Y les dice a ustedes aquí si hay condena en multa para los que interpusieron el proceso o no. Esto va a depender, ¿sí? Esto va a depender porque generalmente esta multa va a ir dependiendo de si a criterio de, en este caso, la Corte de Constitucionalidad, si dentro del litigio quedó de alguna manera demostrado que el que interpuso el recurso lo hizo a sabiendas de que el recurso no iba a prosperar, ¿sí? Como que lo interpuse porque lo que quería era perder tiempo, ¿sí? Entonces, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, lo más que puede interponer de multas son 1,000 quetzales, ¿sí? Esto no son, a ver, estas cosas de las multas judiciales no es lo mismo que las costas judiciales. Las costas judiciales son las que le cobra el que ganó al que perdió en el juicio, ¿sí? Eso es otro proceso aparte que se lleva independiente de esto, ¿sí? Pero aquí la Corte lo que les va a decir en la sección del por tanto es, primero, si les otorgó o no les otorgó lo que están pidiendo, ¿sí? Perdón, aquí. Segundo, les va a decir cuáles son los efectos, ¿sí? Esta parte del por tanto, yo les diría una cosa, yo cada vez que recibo una sentencia lo primero que veo es esto, ¿sí? Porque si yo veo que aquí gané o perdí, ya veo con mucho más detenimiento todo lo demás, ¿sí? Pero necesito saber primero esto, la parte final de la sentencia es la que me dice si yo gané o yo perdí, siempre, ¿sí? Después ustedes, si necesitan impugnar algo o presentar alguna cosa, van a irse a los considerandos y a revisarlos bien detenidamente para ver si hay algún defecto en la sentencia.
pero su punto de partida es esto. Eso es una cosa. Lo otro, y eso pasa mucho principalmente en temas de amparo. Les voy a poner un ejemplo por acá. Miren acá, este número de expediente, ¿verdad? Pero vean acá todos los expedientes que están juntos y es una sola sentencia. ¿Por qué pasa eso? Imaginemos que varias personas presentan un amparo o una inconstitucionalidad en caso general contra la misma cosa. Digamos que vamos a presentar un amparo y somos muchísimos, ¿sí? Entonces presentamos, cada quien por su lado presentó un amparo, ¿sí? Entonces viene la corte y se supone, porque eso les he de decir que tampoco es tan exacto como debería. De hecho, tuve un caso donde tenía 2 sentencias diferentes. Pero bueno, el tema es que viene la corte, en este caso la corte, pero igual un juzgado o lo que sea, y va a ver que tiene 2 demandas o 2 memoriales presentados contra la misma cosa, ¿sí? Y son memoriales de gente que no se conoce entre sí, ni tiene nada que ver, ni son parte de lo mismo, sino que cada uno lo presentó por su cuenta, ¿sí? Entonces viene la corte y dice, mire, imagínense que yo voy a entrar a conocer aquí esto, ¿sí? Yo no puedo emitir o no puedo arriesgarme a generar sentencias diferentes. Porque imagínense si a uno sí se lo doy, a otro no se lo doy. Qué descontrol el que voy a generar ahí. Entonces vengo yo y acumulo los expedientes, que es, miren, la de el amparo el amparo el amparo y pueden ser todos los que hay ahí, ¿verdad? Acumulados. Los voy a resolver en una sola sentencia. Ahí van a irse todos, porque el acto que me están pidiendo que revise es el mismo. Porque si ustedes ven acá, esto era por un caso penal. En el tema penal, aunque ustedes sean una banda, la responsabilidad es individual. Quiere decir que a cada uno lo van a acusar y a cada uno le tienen que probar individualmente si fue responsable del delito o no, a cada uno. ¿Sí? Pero a la hora de resolver puede ser que digan, mire, todos son culpables. Entonces, en este caso particular, lo que sucedió fue que hubo una resolución en particular de la Corte Suprema de Justicia que afectaba a todos estos fulanos que están acá, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos por su cuenta, porque como les digo aquí es sálvese quien pueda, presentó su amparo. Entonces, la Corte dijo, miren, es el mismísimo acto reclamado, entonces vamos a resolver todos juntos, ¿sí? Y eso es lo que le llaman acumulación de expedientes. En teoría, esto se lleva con mucho rigor para evitar, porque como les digo, imagínense que cada uno de estos expedientes se hubiera llevado por separado y que cada uno hubiera resuelto algo diferente. Es un riesgo, ¿verdad? Que iría en contra de la certeza que estamos hablando que deberían de tener, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la Corte y los temas jurisprudenciales de acá. Como les digo, muy recomendable esta página. Me gusta mucho más que la del organismo judicial porque es muchísimo más fácil poder lidiar con esto. Sí, adelante. Incluso la Corte como proyecto que tenía la licenciada Porras, de tema informático, nosotros tenemos un programa que se llama CIEC, que es un sistema de informático de expedientes. Para todos los que quisieran ver, ya se están adjuntando a finales de este mes, se adjuntan todos los expedientes, incluyendo, habían expedientes que no estaban dentro de la plataforma, véase así, desde el año 2015 al año 2007. Entonces se digitalizaron. Lo que estaba viendo es de que varios expedientes no presentan, por tema de Secretaría General, no adjuntan la sentencia. Entonces varios abogados se encargaron de adjuntarla a través de esto del portal de jurisprudencia. Entonces, al momento que uno, digamos, en el portal de la Corte, busca el número de expediente, le aparece, antes no estaban los expedientes, como le repito, del 2015 al 2007, pero pues ahora ya, este año, en marzo, se terminan de adjuntar los demás, para los que quisieran ver los temas de expedientes. Pues qué buena noticia la que nos está dando, porque uno de los grandes retos que ha tenido la Administración de Justicia acá es aprender o intentar, mejor dicho, aprovechar más los recursos tecnológicos, ¿verdad? Principalmente porque yo creo que el acceso a toda esta información es muy valiosa, ¿sí?
Porque en este caso que estamos viendo acá es para temas jurisprudenciales, pero para temas, por ejemplo, de estudio y académicos, tener acceso a esta información es muy valioso. Usted lo que acaba de mencionar con los expedientes, a mí cuando en algún punto de la carrera, cuando estaba viendo procesal civil principalmente, nos mandaron a buscar información específica sobre ciertos casos. No sobre un expediente en particular, sino, digamos, sobre procesos de conocimiento, sobre vía ordinaria o juicios ejecutivos. Y fue bien complicado porque la mayoría de la información la mandan eventualmente cuando se terminan los procesos, lo mandan al archivo central, ¿sí? Y ahí es terrible ustedes porque cuesta bastante encontrar la información. Entonces, toda herramienta que sirva para acercar esta información a los usuarios, créanme que vale mucho la pena y la verdad es que qué buena noticia. Y otro portal que tienen para ver temas jurisprudenciales, aunque este se lo recomiendo menos, y les voy a decir por dos motivos. Uno, porque como les decía, la Corte de Constitucionalidad lleva la mano más grande para eso. Entonces, la propia Corte Suprema de Justicia lo reconoce en esta sentencia que les cité acá. Pero si ustedes buscaron ya insistentemente en la Corte de Constitucionalidad y no encontraron ninguna jurisprudencia específica que les sirva, tienen el recurso de ir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. A mí no mucho me gusta esta página porque tiende a trabarse, ¿sí? Y es medio lenta y es medio confusa. Pero si ustedes tienen, uno, la paciencia y dos, el tiempo, pueden buscar acá. Básicamente tienen su buscador de este lado y aquí también si ustedes quisieran meterse específicamente en buscar de corte de apelaciones, las salas de apelaciones, ustedes lo tienen aquí por materia. Lamentablemente este sistema no está tan actualizado, ese es otro problema. Miren, estas sentencias de la sala son bonitas para entender y para estudiar los temas. Lamentablemente no las pueden citar como jurisprudencia porque no lo son. Jurisprudencia es solo la de la Suprema y la de la Corte de Constitucionalidad que ya vimos, ¿sí? Entonces, esos dos portales se los dejo ahí. Yo les diría que para efectos académicos son bastante útiles. Úsenlas, revísenlas, sáquenle el mayor provecho posible. Entonces, otro criterio, aquí, como les digo, esta presentación es de puros criterios de clasificación de la norma. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, tenemos una visión más restringida aquí de las normas. Una es normas generales, que son las que se aplican en todo el territorio, que en teoría son casi todas, y las locales aquí, el ejemplo más claro que se me ocurrió ponerles fue el de los acuerdos de las municipalidades. Ustedes ven que cada municipalidad es como que fuera un reino con su propio rey, ¿sí? Y eso es porque, por ejemplo, las municipalidades que cobran la entrada, ¿sí? Esas son cosas que solo pueden aplicar dentro de su propio circunscripción territorial. Y si me preguntan a mí, tengo mis serias dudas de que ese cobro sea legal o no, ¿sí? Porque las municipalidades tampoco son reinos autónomos que puedan hacer lo que se les dé la gana, pero lo hacen muchas veces, ¿sí? Basados en la idea de la autonomía municipal. Pero básicamente las normas son locales o las leyes son locales cuando solo se aplican a una parte del territorio total de un país. Ahora, desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, el artículo 8 de la ley del organismo judicial les dice a ustedes cómo se derogan las leyes. Y aquí hay algunas cosas que quiero resaltar. Bueno, ahí está el artículo para que lo vean, pero vamos a centrarnos en las cosas que me interesan. Uno, en un mundo ideal, cuando una ley nueva va a regular un tema que ya está regulando una ley anterior, la ley nueva les va a decir específicamente que va a dejar sin efecto la ley anterior. Ese es el escenario más feliz de todos, porque ustedes ya saben específicamente que la ley anterior ya no se va a aplicar, ¿verdad? Pero porque la ley nueva lo está diciendo expresamente, ¿sí? Pero de aquí es donde nos empezamos a complicar. Parcialmente porque la ley nueva hace cambios a la ley vieja que ya no hacen sentido. El problema es que la ley nueva no me dice específicamente que va a dejar sin efecto la ley anterior. Entonces yo voy a tener que leer las dos leyes, la nueva y la que estaba anteriormente, y decir de la ley vieja, uy, esto ya no es compatible con la ley nueva. Entonces está derogado, supongo, porque no es compatible. Por ejemplo, si la ley anterior me pedía 3 fotocopias y ahora me pide la nueva 8 fotocopias, bueno, entonces la nueva porque es la más reciente, ¿sí? Puede ser que
me modifique completamente, o mejor dicho, me derogue completamente la ley anterior, pero no me lo diga. Y eso es un problema, porque hay veces que nos vamos con la finta. El Código de Comercio que está vigente es el Decreto Ley 271, ¿sí? Ese código vino a sustituir al anterior, que era de los años 30. ¿Sí? El tema es que si ustedes no son muy atentos, y eso me pasó, ¿sí? No saben que el libro quinto del Código de los años 30, que era Derecho Marítimo, todavía está vigente. Esto todavía está vigente. Y muchos nos fuimos con la finta que el Código de Comercio vigente derogó completamente el que estaba anteriormente. Pero tienen que ser muy acuciosos ustedes, porque si la ley nueva no les dice específicamente qué está derogando, tienen que ir a ver, tienen que cerciorarse, siempre cerciórense, porque esas son preguntas trampas. Que yo les diga, miren, todas las regulaciones, todos los libros del Código de Comercio están contenidos en el decreto 2-71, ¿cierto o no? Es falso, porque hay un libro completo de derecho marítimo que está vigente, que es de los años 30. ¿Por qué no lo cambiaron, lo modificaron, lo incorporaron o le hicieron algo para meterlo en el Código de Comercio del 71? Escapa a mi entendimiento, para serles honesto, pero ahí está, sigue siendo vigente. Y miren, el derecho marítimo es un derecho increíblemente desconocido dentro del medio nacional, o sea, casi no hay estudios de eso. Y créanme que tiene una importancia increíble, porque el tema de derecho portuario está ahí, nos está generando problemas. Hay muy poca gente que maneje esos temas por diferentes temas, ¿verdad? Por diferentes asuntos, perdón. No es como muy conocido, pero sí es muy importante. Y ahí está. Y aquí vamos a enlazar este con este. Bien. Imaginemos que ustedes crean una ley. Vengo yo y la impugno, ¿sí? La impugno por inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, y básicamente la inconstitucionalidad lo que hace es decirle a la Corte, miren, esta ley que crearon ellos, sí, pregunta. ¿No me pregunta? Bueno, entonces, les decía que la inconstitucionalidad lo que va a hacer es decirle a la Corte, mire, esta norma específica que le estoy poniendo acá, tiene que expulsarla del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es contraria a algún derecho específico que le estoy diciendo aquí, y tengo que explicarle a la Corte. Entonces viene la Corte y dice, sí, vamos a expulsarla porque usted tiene razón, esto es incompatible con la Constitución de Guatemala, con un tratado internacional en materia de derechos humanos, ustedes me entienden. Entonces la expulsan. ¿Y qué pasa si esa ley que expulsaron había derogado a una ley anterior? Eso no hace que automáticamente la ley anterior recobre su vigencia. Por ejemplo, si yo puse el decreto 1-2021 y ese decreto 1-2021 derogó el 1-2020, que yo ahora declare inconstitucional el 1-2021 no hace que vuelva a tener vigencia el que estaba antes. No funciona así. Lo que va a quedar ahora es un boquete en la ley. Va a quedar un espacio vacío en el que no hay regulación. Eso es así, ¿sí? Por eso dice, por el hecho de la derogación de una ley, no recobra vigencia las que hubieran derogado antes, ¿sí? No es que regrese la que estaba anteriormente. Ustedes derogan una ley y ahí se acabó esta ley, ya no regresa. Pero, y eso se los cuento como un apunte adicional, yo vi un caso, y voy a buscarle la sentencia porque por ahí la debo tener, en que la Corte declaró inconstitucional una norma, y en la misma sentencia, en la parte esta del por tanto, que se las enseñé cuando nos metimos al portal, dice como uno de los efectos de la sentencia que va a regresar a tener vigencia la ley previa, ¿sí? En teoría, la Corte de Constitucionalidad, muy poderosa y todo, pero no podría hacer eso, en teoría, pero sí lo hizo. Si ustedes me preguntan basado en qué lo hizo, en su real saber y entender, supongo, porque no tiene una justificación técnica, ¿sí? Porque aquí claramente les está diciendo esto que no se puede. Y porque ya quedamos en que lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad no es una ley, es una interpretación de la ley. Y ellos ahí lo que hicieron fue modificar esto.
Les voy a buscar la sentencia y se las voy a compartir porque es cuando menos curioso. Entonces, aquí estamos hablando de la ley desde un punto de vista temporal. Están las leyes que son de vigencia indeterminada, que como les digo, la forma tradicional de dejar sin efecto una ley es la que está en el artículo 8, que es lo que acabamos de ver ahorita. Pero también hay unas leyes que son hechas con fecha de caducidad. Vamos a tener una ley que va a tener vigencia 8 meses, 10 meses, 12 meses, ¿sí? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de la vida real. Aquí ustedes, si tienen el gusto por la lectura, pueden ingresar a la página de la hora. El IETAP es un impuesto que se creó con efecto que se dijo que era temporal, que era para financiar algunos temas de gobierno que se habían quedado sin dinero por temas de desastres naturales, ¿sí? Se dio un plazo relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque se dijo que eso era para la emergencia, ¿sí? Pero vean ustedes los riesgos de negociar con los políticos, que es que eventualmente les van a morder la mano. Porque este impuesto fue negociado y se fijó un plazo que se iba a acabar el 31 de diciembre, que creo que era de 2007. Pero fue objeto de una ampliación por un periodo adicional de 12 meses. ¿Y por qué? Porque dijeron, mire, es que si me quita ese impuesto, ahorita que asuma el nuevo presidente, le va a quedar un boquete del monto del impuesto en el presupuesto. Entonces yo les digo a ustedes, y vean, esto es de puro sentido común, pero obviamente aquí la cosa es echar la trampa sobre la ley. Si ellos sabían que era temporal, no podían haber metido en el presupuesto eso, ¿sí? Porque ellos ya sabían que era temporal. ¿Pero qué hicieron? Simplemente lo prorrogaron. ¿Pueden hacer eso? Me preguntarán. Lamentablemente lo hicieron. Porque al final del día, como les digo, el Congreso tiene muchísimo más poder del que decimos. De hecho, yo les diría que el Congreso es el órgano más poderoso del país, ¿sí? Pues ellos controlan, es como que ustedes estén a cargo de las reglas de un juego. Si ustedes pueden cambiar las reglas del juego conforme lo que a ustedes les interesa, ustedes son muy peligrosos, ¿sí? Ahora, otro criterio, desde el punto de vista, no de visita, bueno, de su ámbito material de validez. Puede ser de derecho público o de derecho privado, eso ya nos tomamos el tiempo de verlo más despacio. Desde el punto de vista del ámbito personal de validez, generalizadas o abstractas, que ya vimos esa característica de la ley, y esta, para que no se confundan, individualizadas o concretas. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas individualizadas o concretas? Mire, esto es pura clasificación doctrinal, ¿sí? O sea, no es un criterio reconocido, pero quiero que no lo sorprendan con eso. Si alguien les pregunta cuáles son las normas o leyes personalizadas o individualizadas, son las sentencias, ¿sí? ¿Por qué son las sentencias? Porque esas son resoluciones de casos concretos y obligan a los que son parte de ese proceso y tienen fuerza de ley, porque si ustedes no las cumplen les va a caer encima el problema, ¿sí? Van a tener que pagar de alguna manera. Ahí a ustedes ya no están negociando nada. Ya hay una sentencia firme, quiere decir que los pueden obligar. Eso es una ley particular, si ustedes quieren verlo así. Es individualizada porque tiene los nombres exactos de a quién le va a aplicar. Si a ustedes los condenan a algo, es su problema. Los condenaron a ustedes, no a mí o a todos los demás. Pero tiene efecto vinculante para la persona que aparece ahí y entonces son individualizadas o concretas porque son específicamente para esas personas que tienen fuerza de ley, ¿sí? Y de hecho esta clasificación está metido dentro de la pirámide de Kelsen, está metido hasta el fondo y es hasta el fondo porque son las aplicaciones más restringidas que hay de una ley, entre comillas. Es para el caso particular de una sentencia que ya está firme y ya me dijo a quién les va a aplicar, ¿sí? Hablando de Kelsen, el tema de la jerarquía, yo le subí una pirámide de Kelsen a la página, ustedes pueden verlo ahí, está más detallado esto. Aquí habla, es menos específico, ¿sí? Porque habla de constitución, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas especiales. Vean la pirámide que les puse en la página, que está un poco más detallada que esto. Otro criterio de clasificación desde el punto de vista de sus relaciones de complementación. Bueno, aquí, para que no se hagan muchas bolas con esto, las normas primarias son aquellas que específicamente regulan una materia, ¿sí? Y no necesitan nada más.
Están ellas y ellas solitas te explican qué son, qué hacen y para qué sirven, ¿sí? Y las normas secundarias son las que viven a las sombras de las normas primarias. Aquí, para que, como les digo, para que no se confundan, entiendan ustedes que las normas secundarias son los reglamentos, ¿sí? Un reglamento no va a regular un tema de una ley. Ejemplo, por ejemplo, el caso de la ley orgánica del RENAP. Está la ley orgánica, valga la redundancia, que sirve para establecer qué es el RENAP y cómo funciona. Pero para específicamente cada trámite está el reglamento, ¿sí? ¿Qué hace el reglamento? Desarrollar temas de la ley, porque si no la ley se haría increíblemente más grande. ¿Qué sentido tiene y por qué se hace así? Porque se supone que el reglamento tiene que tener un carácter más práctico, porque lo hace la misma entidad a la que está regulando, ¿sí? El directorio de RENAP es el que hace su reglamento, porque se supone que es gente que ya se dedica a trabajar en el RENAP, sabe cómo funciona y sabe qué necesita. Entonces su reglamento tiene que ser para fortalecer la ley orgánica, ¿sí? Las normas también pueden ser de iniciación, si les permiten hacer algo, de extinción, si les limitan algún derecho, declarativas, que es el reconocimiento de que existe un derecho, explicativas. Hay normas, ustedes vean, por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias, donde tiene un artículo completito donde les da definiciones, ¿sí? Y eso lo que intentan es explicarles a ustedes cuál es el contenido de la norma. Punto bueno y punto malo de que haya este tipo de regulaciones donde les ponen definiciones en una ley. Lo bueno es que les dice exactamente cuál es el sentido, ¿sí? Lo malo es que ese sentido o esa interpretación puede llegar a volverse obsoleta eventualmente. Puede ser que esa definición ya no se ajuste a lo que necesitamos en algún momento, ¿sí? El problema con definir y dejarlo por escrito es que es menos flexible a la hora de hacer algún cambio. Algunas normas sirven para interpretar, ya vimos la ley del organismo judicial, que es justamente para interpretar, ¿verdad? Y algunas que son para sancionar, principalmente las de naturaleza penal. Ahora, otro criterio, desde el punto de vista de sus sanciones. Aquí está enfocado en qué tipo de sanción va a aplicar. Y vean que dice que son sanciones perfectas, más que perfectas e imperfectas. Las perfectas son las que atacan algo y lo dejan sin lugar. O mejor dicho, le quitan todos sus efectos. El mejor ejemplo que tengo acá es el de que ustedes impugnen un contrato o un documento porque, por ejemplo, les hayan falsificado la firma. Tiene un defecto que hace inexistente eso, ¿sí? Entonces, la consecuencia de mi proceso, si lo gano, va a ser que dejen sin efecto ese documento. Entonces, va a ser una sanción perfecta porque va a dejar sin lugar o va a quitarle completamente validez a lo que yo estoy impugnando. Pero hay unas sentencias que son todavía mejores que esas, porque no solo van a dejar sin ningún efecto lo que estoy impugnando, sino que me van a dar algún tipo de pago o resarcimiento. Entonces son sentencias más que perfectas. Y las que son imperfectas, el ejemplo que dan acá es de derecho internacional. Y lo que sucede es lo siguiente. Miren, si ustedes hacen un tratado internacional entre Guatemala y, qué sé yo, Colombia, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si Guatemala no cumple? ¿O qué pasa si Colombia no cumple? ¿Cómo los obligamos a cumplir? Por eso doctrinariamente consideran que este tipo de regulaciones solo pueden contener sanciones que son imperfectas. Son imperfectas porque no podemos dejar sin lugar el bendito tratado. El tratado sigue. Y no podemos exigir que nos paguen necesariamente si no lo pusimos dentro del tratado. ¿Y cómo podemos obligar a alguien a que nos pague? Porque imagínense que ahí diga que nos tienen que pagar una indemnización. ¿Cómo lo obligamos? Hay mecanismos internacionales, principalmente cortes internacionales. Debemos ser lo suficientemente cuidadosos al momento de negociar esos tratados, de poner cómo vamos a resolver los conflictos, ¿sí? Pero es cierto que el derecho internacional es más complicado esto de resolver conflictos y normalmente va a ganar el país que tenga más poder, lamentablemente. Últimas dos categorías y vamos cerrando por el día de hoy. Desde el punto de vista de su cualidad, hay algunas normas que son de carácter positivo, que es que permiten algo o me otorgan una facultad de hacer algo. Por ejemplo, las que me otorgan licencias y autorizaciones, ¿sí? Tarjeta de circulación y demás cosas me está autorizando para hacer algo.
¿Son pocas este tipo de normas? Sí, porque por ejemplo el artículo 5 de la Constitución me permite hacer todo lo que la ley no me prohíba. Si una ley me prohíba hacer algo, yo pues no lo puedo hacer, ¿sí? Porque específicamente me lo prohibieron. Y el último criterio del día de hoy es el punto de vista de, desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Esto es, si la ley me obliga a que haga algo, yo no puedo negociar, yo lo tengo que hacer. Pero hay casos en los que la ley me da opciones. Me dice, mire, usted puede hacer A, B, C, D o E. Haga lo que usted quiera siempre y cuando sea dentro de estas 5 cosas. Eso es un ejemplo de una ley dispositiva, ¿sí? Entonces, ejemplo, cuando ustedes pagan su boleto de ornato, al menos aquí en la capital, ustedes ven que hay rangos de pago y básicamente ahí ustedes pueden acomodarse dependiendo de en qué categoría entren, ¿verdad? Si fuera un pago unitario, sería realmente taxativo en el sentido que no nos dejaría poder, pues, un poquito navegar a través de qué cosa podemos declarar ahí. Entonces, anuncios antes de terminar. La próxima semana no hay clase, ¿sí? Tampoco va a haber ninguna actividad, ni contenido, ni nada subido a la plataforma. Entonces, de mi parte, ustedes, pues, pásenselo bien, cuídense, eviten los riesgos. Espero que tengan una Semana Santa, pues, amena, con los ritos, celebraciones y demás parafernalia que ustedes usen con su familia y sus seres queridos. Espero que se la pasen muy bien. Yo los veo en 2 semanas. Ya a partir del lunes 5 yo ya les dejaría la siguiente actividad en la plataforma, pero al menos en Semana Santa están libres de problemas, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar. Y si nadie tiene ninguna pregunta, entonces lo damos por terminado el día de hoy. Que se la pasen muy bien y con cuidado, por favor. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día.